Yo creo que nos han tenido con esta expectativa que ya viene Fito, que ya lo capturan, que en la campaña... Que tenían el 40%. Que tenían el 40%, que ofrecía $1 millón el presidente de la República por la recaptura de Fito. Hay que preguntarle a quién le van a entregar ese $1 millón. A la hija de 3 años que dice que fue a la que le interrogaron para saber dónde estaba su papá. Ojo, esto es importante porque a lo largo desde que fue capturado y hasta que se viralizó, hasta que se lograron hacer los cortos promocionales de la captura, se fue filtrando quizás información sobre cómo se había dado el proceso de inteligencia. Y aunque inicialmente tanto el presidente de la República como ministros, así como los asambleístas de Acción Democrática Nacional y los perros falderos de ahora de ADN, que se hacen llamar independientes, pero que independientes no tienen nada, dijeron que era gracias y únicamente por la vigencia de la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero luego sí salieron muchísimas personas a decir que ni siquiera había sido por el tema de la recompensa del 181, sino que se filtra que personal militar o personal policial, de alguna manera, y esto sí es discutible, yo llamé y dije, por favor, borren eso porque eso es catastrófico a nivel legal y constitucional, que han tomado contacto en la calle con una niña de 3 años a la que le han preguntado por su papá y ella ha dicho que su papá estaba en la casa. En la casa. Así que esto es repudiable, pero eso, también... Y eso lo publicaban ayer los medios. Y lo publicaron todos. Una plataforma Altavoz. Exacto. Altavoz Ecuador, La Data, El Dato, todos empezaron a difundir esa información. Entonces, primero se destruye esta narrativa perniciosa de que gracias a las leyes que han hace pocos días aprobado, se ha logrado esto, que definitivamente pues no es la razón. Pero luego hay algo más escabroso y es que sales a reconocer públicamente que tomaste contacto con una niña. ¿En qué contexto? ¿En qué condiciones? ¿Qué significa eso? En derecho significa una violación de los derechos de esa niña, porque por eso montar estas narrativas o simplemente lanzarlas por lanzar es complicado. Y alguien decía ayer, bueno, ¿y a ti qué te importa el contexto o cómo llegaron a él? No, sí importan las formas. Las formas sí importan en el derecho. Porque luego, si esto es verdad, ojo, esto sale de sus propios medios, no sale de nosotros, de sus propios medios pautados, a los que ustedes les pagan mes a mes para que difundan sus mentiras y entreguen la información con la cual ustedes manipulan a la población, sale diciendo que la forma en la que llegaron a Fito fue porque tomaron contacto y le sacaron la información a una niña de 3 años. A ver, eso representa una seria violación de derechos. Eso pudiera representar en algún momento que si así fuera el caso, esta persona ahora tendría que ser hasta indemnizada por el daño que le han hecho. Entonces, por favor, la forma cuenta y mucho. Porque esas mismas formas son las que luego causan ilegalidades, las que luego vician a los procesos de nulidad y que definitivamente terminan echando al piso cualquier gestión que se haya hecho. Entonces, ojalá sea mentira, Jaime. Ojalá haya sido simplemente para, de alguna u otra manera, justificar lo injustificable o realmente la verdad. La verdad nunca vamos a saberla, pero acá estamos para analizar el trasfondo de lo que pudiera ser según dicen, ¿no? El logro principal en 6 meses de gobierno, en 6 meses del año de este Mónica, gobierno. pero esto no es ningún logro. No, no es ningún logro. Porque a ellos se les escapó Fito. Por supuesto. O sea, ellos están haciendo el trabajo que debieron hacerlo hace mucho tiempo atrás. Ahora, lo raro de todo esto, ¿no? Con estado de excepción en la provincia de Manabí, en plena vigencia. El año pasado trasladaron la comandancia de la policía y de las Fuerzas Armadas a la provincia de Manabí. Y Fito ha estado en Manta. Ha estado viviendo muy bien. En su casa, escuchen. En su casa. Y en las mismas condiciones. En las mismas condiciones en las que fue encontrado en su anterior fuga de el que fuera en su momento la penitenciaría del Litoral, cuando la regional todavía no existía. Recuerden que él ya estuvo en su momento capturado, se fugó por meses muy, muy cortos y luego es recapturado precisamente en un búnker debajo de su casa. Entonces, acá quiero hacer un comentario y es que la Policía Nacional, el bloque de búsqueda de la Policía Nacional
el ULCO, que es la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, y la Dirección Nacional de Inteligencia son las tres partes de la Policía Nacional que estuvieron a cargo de hacer inteligencia a todas las personas que rodeaban o que pudieran haber tenido contacto con Fito desde el momento de su captura. Y que da la casualidad que fueron los últimos en enterarse cuando él se había fugado, porque aunque la realidad o aunque el discurso oficial diga que él se fuga en enero, fuentes de inteligencia establecen que él ya se había fugado en diciembre del año 2023 año y medio, y que el Estado, el gobierno nacional, pues claro, porque no le servía comunicacionalmente que se le haya fugado Fito, guardó la información hasta el 7 de enero, recordando, porque esto no es un dato menor, recordando que el 6 de enero toda la familia de Fito salió a Argentina. Y claro, ¿cómo es posible que se te vaya toda la familia de Fito a Argentina el 6 de enero y a ti las alarmas no te digan algo está pasando? Por esa razón, por la fuerza de las circunstancias, tuvieron que salir a reconocer el 7 de enero que Fito ya no estaba, que Fito se había ido. Pero a ver, tienes 17 meses buscando a una persona y claro, cuando te decían, es que va a pasar, lo van a recapturar y lo van a traer como trofeo, sí. La pregunta es, ¿fue tan espectacular? ¿Fue tan preciso? ¿Fue tan prolijo el operativo que hasta tuviste la seguridad de llevar a los ministros a que hagan parte del show? Llevar las cámaras, llevar los flash, todo lo que siempre ocurre cuando estos shows necesitan ser instalados como una narrativa oficial. Entonces, aquí sí viene, Jaime y querida comunidad, el derecho que tenemos a dudar. Ya está recapturado, perfecto. Ya vamos a hablar de las consecuencias de la recaptura. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué sí tenemos que dudar? ¿Por qué fue preciso y necesario que justo en este momento Fito sea recapturado? ¿Por qué razón hoy la cadena nacional es una pieza comunicacional artística con himno nacional incluido, en donde pretenden que los ecuatorianos nos sintamos orgullosos, que sea hoy poco más emotivo nacional de orgullo patriótico, que este hombre haya sido capturado, que haya sido recapturado? Un criminal al que estuvieron buscando 17 meses, al que recientemente sin leyes le allanaron las casas, les quitaron las casas, los carros vinculados a sus economías, detuvieron a sus familias. Y oh sorpresa, luego de que empieza la discusión de leyes inconstitucionales que se pretende debatir en el ámbito público, la inestabilidad laboral que le acaban de dar a los servidores públicos producto de la Ley de Integridad Pública, que mientras nos tuvieron distraídos discutiendo el caso de juzgar a adolescentes como adultos, resulta ser que metieron el gol supremo a favor de la Corporación Novoa, haciendo que mediante la ley se les exonere del 100% de las multas, recargos e intereses. Entonces, de repente, la Corporación Novoa, producto de la Ley de Integridad Pública, ya no le debe al Estado ecuatoriano 95 millones de dólares como le debía hasta ahora, sino que solamente va a tener que pagar 30 millones. ¿Por qué? Porque en la Ley de Integridad Pública se incluyó ese beneficio, que tiene nombre y apellido. Remisión tributaria. Esa remisión tributaria. Entonces, claro, volca a la población, desvía la atención. Ya la gente diles que dejen de hablar de Progen, dales razones para que dejen de hablar de que se nos acaba de ir Fede. El saqueo que están haciendo. Sácale la mirada a la gente de la preocupación del retroceso de derechos y ponlos a hablar del show que nosotros somos expertos en instalar. Porque este gobierno es experto en piezas comunicacionales, es experto en show, es experto en instalar narrativas. Pero mientras usted está comiéndose con canguil ese show, amigo y amiga, el gobierno lo está obligando a renunciar a sus derechos. Entonces, no se coma el cuento. No somos muchachos a los que hay que meterles el dedo en la boca. Somos ciudadanos y merecemos respeto. Y por esa razón, porque somos ciudadanos y merecemos respeto, estas narrativas no pueden ser aplaudidas. Lo hicieron, lo capturaron. Bien, gracias. Era su deber, era su trabajo, porque a ustedes se les fue. Pero tal vez viene la recompensa, porque tal vez van a dar $1 millón a quien dio información dónde estaba Fito, ¿no? Y quién sabe si son las mismas Fuerzas Armadas y la policía. Porque la semana pasada, o el día que se fugó Fede, anunció el ministro
que a las Fuerzas Armadas o a la policía también le van a dar el $1.000.000 si lo recapturan a Fede. O sea, aquí entregan el dinero como que el dinero son es... Son generosos con plata. Sí, con plata ajena son muy generosos. Hay que ver si con plata de ellos son generosos. No son generosos, porque ni siquiera los impuestos les gusta pagar. Deben $90 millones y no pagan los impuestos. Por eso es que se mandan en esa ley de ya hasta me olvidé el nombre. De integridad pública. Se mandan esa remisión tributaria, ¿para qué? Para no pagar los impuestos. Bueno, veamos lo que dice justamente el día de ayer, luego de la captura de alias Fito, el ministro Giancarlo Lofredo y John Reinberg. Buenas noches, señores. Gracias por estar siempre acompañándonos y hacer un enlace con la ciudadanía. Existen dos tipos de gobierno. Los que tradicionalmente han transado con las mafias y este gobierno que solo se debe al pueblo ecuatoriano. Lo que tiene que saber el Ecuador entero es que el bloque de seguridad continúa firme y va a continuar trabajando con toda la fuerza para traer orden, control y paz a todo el Ecuador. Después de una operación exitosa que tuvimos más de 10 horas de trabajo el día de hoy, se recibió información por parte de Fuerzas Armadas, se activó el bloque de seguridad trasladándonos hacia la ciudad de Manta. Luego de una operación dimos con la ubicación de alias Fito. Fue ubicado en un domicilio que tenía él en el subterráneo, en un búnker que había construido. Una operación exitosa, hemos podido atraparlo, hoy está en manos de la justicia, será trasladado a la cárcel de donde nunca debió haber salido, y así hemos cumplido con el país, gracias a las leyes que hoy día tenemos, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, hemos podido dar un gran golpe a estas estructuras delictivas. Y con esto queremos mandar un mensaje muy claro a todos los grupos delictivos. Vamos atrás de ellos. Nada ni nadie nos va a detener. Nos falta uno todavía. Esto fue netamente operación ecuatoriana. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación y la captura de alias Fito. Queremos agradecer públicamente al presidente de la República y al bloque legislativo de ADN por darnos las herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo. ¿Dónde va Fito? ¿A La Roca? Fito va a ser trasladado a un centro penitenciario donde va a tener una audiencia respectiva. Y bueno, esa es hasta la información que les podemos dar. Bueno, ahí estaba el ministro Lofredo y el ministro John Reinberg. La pregunta para el ministro Giancarlo Lofredo: ¿por qué tanto agradecimiento al presidente de la República? ¿Por qué tanta salamería al presidente de la República? Si el presidente de la República ni siquiera está acá. O sea, esa es la manera de llamarle la atención al presidente. Mire, yo lo estoy mencionando, ¿no? Este es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? O sea, yo no entiendo por qué hay ministros que tienen que ir casi que como alfombra a nombrarlo a cada rato al presidente de la República. Causan risa. Es ya vomitivo, creo yo, el nivel de servilismo, de salamería, como dice Jaime, pero también el nivel de incompetencia y de mediocridad de esta gente que cree que esto es algo de lo que nosotros podemos sentirnos orgullosos. Es hacerle creer a la ciudadanía que con esto automáticamente todos los problemas del país se solucionan, porque mientras ellos nos chantajean políticamente diciendo ya, toma tú cualquier cosa, ya algo estoy haciendo, entonces todo lo demás puede pasar por alto. Y la verdad es que no es así. Además, yo sí cuestiono, sí voy a tener y me mantendré en mi duda de por qué razón tanta prolijidad, por qué razón, como bien decía una de las chicas de nuestra comunidad, por qué razón 10 horas de operativo y de repente no hay nadie que defienda a quien fuera el criminal más buscado por 17 meses. ¿Por qué razón? Y aquí viene otra, ¿no? ¿Por qué razón justo movieron a Salcedo de la cárcel?
¿Por qué razón justo se les escapa Fede? Entonces esta persona va a ser trasladada al centro penitenciario a terminar de cumplir su pena, efectivamente, pero la pena que dejó de cumplir porque ustedes lo dejaron salir. Y luego, ¿qué va a pasar con él? Porque ahora la oferta es que lo van a extraditar. Pero luego también le mienten a la gente, porque resulta ser que no se lo van a poder llevar sino hasta cuando termine de cumplir la pena. Y le faltan nada más y nada menos que como 17 años. O sea, no pueden llevárselo. No se lo pueden llevar. Pero están lanzando esa... Y dato no menor. Noticia justo ayer, ya se lo van a llevar. Justo ayer, en Brooklyn, un fiscal le formuló cargos a Fito por tráfico de armas. Entonces, mucha tela que cortar. Pero hay algo que sí me agradó que dijo Reinberg ayer. Ayer Reinberg dijo, Jaime, gracias a nuestras fuerzas, solo con ejército ecuatoriano, solo con personal ecuatoriano. Pues gracias. Muchas gracias, porque así no va a ser necesario que usted contrate a ningún mercenario a que venga a enseñarle a la policía y a los militares cómo hacer su trabajo. Se contradicen en todo, ¿no? Por supuesto. Y ojo, que es la parte en donde sí vamos a discutirle no solamente la salamería, sino también las contradicciones entre, por un lado, salir a decir gracias al presidente y a la asamblea por darnos las herramientas que necesitábamos. Mijito, la ley de solidaridad todavía no puede ser aplicada. ¿Y saben por qué no puede ser aplicada, señor ministro Giancarlo Lofredo, señor ministro Reinberg? Porque resulta ser que su presidente se fue de vacaciones. Y como se fue de vacaciones a pasear por el mundo, otra vez se le olvidó que para poner en vigencia la ley de solidaridad tiene que haber un decreto de declaratoria de conflicto interno armado. ¿Por qué razón entraron? ¿Por qué razón entraron sin orden judicial, sin avisarle a nadie? Bueno, pues señores, porque está en vigencia el estado de excepción que les permite hacerlo. Entonces, dejen de engañar a la población, dejen de venderle humo. Y ojalá cada una de las personas de este país, cada uno de los ecuatorianos, no aprenda a contentarse con migajas. No crea que ayer es un día que tenemos que elevar a día histórico en el país. No es un día para sentirte orgulloso de ser ecuatoriano. No. Es un día para decirle al poder de turno que eso es lo que tiene que hacer. Y que para hacerlo no necesita ni shows, ni cámaras, ni piezas comunicacionales. Dedíquense a trabajar. Y ojalá, como lograron capturar a Fito en un búnker, en un subterráneo, en Manta, y utilizando lo que ya existe, ojalá así desarticulen todos los grupos criminales de este país para que por fin podamos volver a ser un país de paz. Todo lo demás es cuento y cacho. Pero las vacunas siguen en aumento en el país. No crean que con la captura de Fito termina la violencia, la delincuencia en el Ecuador, continúa. En todos los sectores periféricos de Guayaquil, y no solo periférico, hasta en el centro de Guayaquil hay vacuna. John Escudero nos dice, el ministro no había dicho que el sistema penitenciario no estaba listo para tener este tipo de reos dentro del país. Saludos desde Chile, parece que es. Gracias, mi estimado John Escudero, por el super chat. Veamos la llegada de Fito, ¿no? El operativo que hicieron también. Aquí está el momento que lo van a embarcar en una tanqueta para llevarlo a la penitenciaría del Litoral. Todo el show, todo el montaje con cámaras en vivo, canales de televisión en vivo. Ya estaba preparado casi que todo, porque incluso hasta los periodistas estaban ya en Manta, ¿no? Lofredo y Reinberg, Jaime, eso no tiene que dejar de llamar la atención. ¿Qué pasa si hubiera sido una información incorrecta? ¿Qué pasa si hubiera sido impreciso? ¿Cuántas veces han instalado este show? Oigan, siempre. Estaba en Manta, en su casa, en un subterráneo. A ver. ¿Y cómo es que no se dieron cuenta que estaba en Manta? Han allanado 1.000.000 veces las propiedades. ¿Dónde está la inteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, que no se dieron cuenta el movimiento que había en Manta donde vivía Fito? Me imagino que a ese lugar llegaban carros blindados, Fito salía, entraba. O sea, ¿cómo es que no sabían? Y mira lo que le dice Fito cuando lo capturan al ministro. Ya me tiene capturado. Ya estoy capturado.
Y algo más le dijo, no es como lo pintan. ¿Qué es lo que pintan? Ajá. Y uno quiere entender qué hay detrás. Un hombre que, por muy criminal que sea, se muestra sereno, tranquilo, o casi resignado. Y no, perdónenme, pero yo no veo... Y ojo, la fuerza pública es muy brutal. Cuando entra realmente de forma... Cuando lo cogen, cuando ya... Cuando no está preparado. Ya lo someten. Sí. Entonces, mire, una casa que no tiene destrucción, parece que han entrado hasta abriendo la puerta. Dice que han lanzado bombas lacrimógenas, ¿no? No, si tú ves, ojo, por eso digo, Adolfo Macías está muy sereno, muy tranquilo. No sé si ya le habían avisado. Es más, no se ve ni siquiera que haya existido confrontación con alguien para evitar, en este caso, su captura. Es una casa que, si estuvo identificada y ha sido allanada antes o ha sido vigilada antes, es una casa que llama la atención o que debió haberle llamado la atención durante tanto tiempo. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás? Creer el cuento de el glorioso día en que Fito ha sido recapturado, la verdad es que es aprender a conformarnos con muy poco en este país. Así, ahora lo que vamos a tener que festejar como ciudadanos es que se recapturen criminales y olvidarnos de todo lo demás. El gobierno definitivamente logró lo que se propuso desde el primer día. Continúa el show, continuará esta telenovela que será bien larga, ¿no? Porque ayer los medios de comunicación tradicionales dejaron todas las noticias que creo que tenían dentro del guión a un lado para poner todo lo que estaba generando Fito, ¿no? Todos los medios coparon sus titulares, sus grandes titulares, la captura de Fito, y casi que con lo de Fito, pues el gobierno ha hecho todo lo necesario en temas de combatir la inseguridad, la violencia del país. Y nos venden como que es una captura. No es captura, es recaptura. Porque a quien se le fugó es a este gobierno. Y se le fugó hace 1 año y medio. O sea, Fito ha estado 1 año y medio fuera de la cárcel y ha estado aquí mismo. Es raro que una persona de tan alto valor se haya ido a refugiar a su propia tierra. Es raro. Porque con la garantía de quien sabe que tiene el beneplácito del gobierno y que no le va a pasar nada. Mira, acá hay un comentario y sí es interesante esta lectura. Nelita Piloso nos dice, buenos días, cuando capturaron a Jorge Glass le dieron una golpiza y hasta le fracturaron las costillas. Sí. A él, al agregado consular que se encontraba ahí, a la gente. Perdónenme, pero yo no me creo el show de ayer. yo tampoco. Yo pienso que todo esto tiene un libreto y casi que les ha funcionado como ellos esperaban. Ellos lo que buscaban dar el golpe mediático, lo dieron. Ustedes veían ayer en horas de la noche las transmisiones en vivo del canal incautado por el Estado, TC Televisión. Estaba en vivo informando sobre lo que era la llegada de Fito acá a Guayaquil, el traslado de Fito a la penitenciaría del Litoral. Bueno, en fin, creo que sacaron hasta el sitio o la celda donde va a estar Fito. Hay otro dato que tienen que saber y que ustedes obviamente lo deben saber porque son nuestra comunidad, porque son la gente que busca la información. Hay otra razón también por la cual Fito no puede ser extraditado. Y es que él, si llegara, a ver, aparte el tiempo, él tiene que terminar de cumplir las penas de Ecuador para poder iniciar un proceso de extradición, porque no es que lo van a dejar aquí a medias, vayas a cumplir allá la pena, no, porque además él es ecuatoriano. Pero hay otro tema, si es que el gobierno de los Estados Unidos llega a establecer que la pena, mire, que ayer la gente decía, sí, ojalá se vaya a Estados Unidos para que se pudra en la cárcel y nunca más vuelva a ver luz del día. Bueno, pues una de los tratados y convenios que ha suscrito el Ecuador, y ojo, que no ha suscrito ni México ni Colombia,
casos diferentes, que impedirían que Adolfo Macías, alias Fito, sea extraditado a Estados Unidos, es que la pena con la cual se pueda sancionar la conducta por la que le imputan en Estados Unidos tenga pena de muerte o cadena perpetua. Porque ambas penas se consideran penas degradantes que el Estado ecuatoriano no puede permitir en razón de ser firmante del tratado de extradición. Ojo con lo que estoy diciendo para que no les ganen en la narrativa. No, es cuento. ¿Cuáles son los delitos? Espérate, así. Depende. Estados Unidos tiene que decir y tiene que decirle a la Corte Nacional en un trámite de extradición, a ver, por este tema yo voy a pelear o voy a buscar la pena de muerte o voy a buscar la cadena perpetua. Y ojo, comunidad, porque ustedes sí buscan información. La gente les va a decir, pero yo lo vi al Chapo Guzmán, que se lo llevaron. Pero si yo vi que a Leder también. Bueno, señores, ni Colombia ni México son firmantes ni han ratificado el tratado de extradición. Ecuador sí. Por esa razón, si la pena para ese delito va a ser cadena perpetua o va a ser 234 años, cualquier tipo de pena que se considere inhumana o degradante, de acuerdo a los términos del tratado de extradición, Fito no se puede ir. Así que no dejen que la narrativa del gobierno sea el caramelo. Y antes de eso todavía va a tener que terminar de cumplir la pena que estaba cumpliendo aquí. Si se lo llevan será después de que 15 años. Por supuesto, exacto. Y esto es... baja de pena, ¿no? Y esto es porque aparte, recuerden ustedes que gracias a este mismo gobierno las personas tienen que cumplir hasta el último día de pena. Entonces, no permitan que les metan el dedo. Esa es la palabra. Correcto. Para los que están pensando que ya mañana se lo van a llevar a Estados Unidos. Y porque eso es lo que les venden. Así dijeron de Colompico, ¿no se acuerdan? Cuando salió el Baby Torres diciendo el primer extraditado va a ser ya lo extraditaron. Colompico. Seguimos esperando. Seguimos esperando. ¿Y Estados Unidos lo está pidiendo? No, nunca. Solo hay 2 personas requeridas. Que son un meme todos estos. La primera, una persona que está requerida por violación, que cometió un acto de violación en Estados Unidos y lo están requiriendo porque está en Ecuador. Y el segundo es Adolfo Macías. Pero a ver, insisto, no permitan que los engañen. No es tan fácil. Leer e informarse son cosas que hoy podemos hacer desde cualquier lugar. No permitan que los engañen. Y hay que recordar, no permitan que los distraigan. Hay que recordar también a nuestra comunidad que hace poco se denunció que en el mes de enero muchas pruebas de las que tenían de Fito, la propia justicia autorizó incinerar todas esas pruebas. No, a ver, y ahí va a ser la corrección, porque resulta ser que no fue motivado por un juez, fue la misma policía la que pidió la destrucción de todas las evidencias. Pero qué casualidad. Sí, pero porque ya le habían ratificado el estado de inocencia. Entonces la policía tenía las cosas guardadas. ¿Y qué dice la ley? Esto es importante, yo lo dije en un video de TikTok. Cuando la jueza ordena, ¿te acuerdas que discutimos aquí ese tema, no? Sí, Cuando sí. antes de que la jueza ordene, recibe la petición de la policía que le dice, voy a destruir todo. Y la jueza le dice, pues, un momentito, déjeme preguntarle a Fiscalía si necesita, si requiere para alguna otra investigación esos elementos que usted me está pidiendo destruir. Le corre traslado a la Fiscalía y la Fiscalía muda. Le vuelve a preguntar y le dice, por favor, pronúnciese si los elementos que me están pidiendo la destrucción tienen interés investigativo alguno para la Fiscalía. Usted es el titular del ejercicio de la acción penal pública. Dígame si los necesita. Mutis. ¿Quiénes somos y a qué nos dedicamos? ¿Quiénes somos y a qué nos dedicamos? Por un lado, destruimos la imagen de los jueces. Hablamos de los jueces. Pero por otro lado, no sabemos lo que pasa en el proceso. Aquí cada quien tiene que llevar su responsabilidad. Claro, porque se lavan las manos. Los medios te acusan, la jueza. Ah.
pero ¿quiénes realmente permitieron que pasara eso?